Capítulo 1. La víspera silenciosa. El aire en Seattle olía a pino fresco y a humedad salada, una combinación que Edward Miller, el padre de la familia, consideraba la quintaesencia de la víspera navideña. Eran las 9 de la noche del 24 de diciembre de 2025. Los Miller vivían en una casa de 2 pisos en Alki Point, una ubicación privilegiada con vistas directas a la bahía y al skyline de la ciudad, un lujo que Edward, 48, un exitoso ingeniero de software, se había permitido. En la sala, el árbol de Navidad parpadeaba, reflejándose en los ojos de Chloe, 10, la más pequeña, que estaba enfrascada en una batalla épica con un muñeco de nieve de felpa. Su risa, aguda y despreocupada, era música para Sarah, 45, su madre, que intentaba sin éxito organizar los regalos bajo el árbol. Chloe, cariño, si le arrancas la bufanda, Santa se enojará, bromeó Sarah, alisando el terciopelo rojo de un envoltorio. Sarah, con su calidez habitual, era el ancla de la familia. En el rincón opuesto, Alex, 15, el hijo mayor, estaba sumergido en su teléfono, ignorando olímpicamente la festividad. Su silencio adolescente contrastaba con la vivacidad de su hermana, Emily, 13, que estaba grabando un TikTok. Dale, Alex. Un poco de espíritu navideño, se quejó Emily, acercándole la cámara. Llevaba un gorro de Santa y una expresión de indignación prefabricada. Necesito algo de drama familiar para los views. El drama familiar real es tener que fingir que me importa, murmuró Alex sin levantar la vista. Edward sonrió, recostado en su sillón. A pesar del caos, todo se sentía normal. Demasiado normal. En la televisión, un meteorólogo local hablaba sobre una inusual marejada ciclónica que se esperaba para la mañana. Mencionó las mareas altas récord y el riesgo de inundación costera, algo habitual en las noticias de invierno de Seattle. De repente, un destello azul-blanco parpadeó fuera de la ventana, seguido de un crujido sordo. Las luces de la calle se apagaron y la casa se hundió en una oscuridad gruesa, solo rota por las luces de Navidad, que por suerte estaban conectadas a un sistema de respaldo. Genial, exclamó Alex, frustrado. Edward se levantó, sintiendo una punzada de inquietud. Tranquilos. Debe ser un transformador por el viento. Voy a revisar el fusible principal en el garaje. Sarah, busca las linternas. Mientras Edward caminaba hacia el garaje, la casa se sintió extrañamente quieta. El viento exterior había cesado de repente, creando un vacío antinatural. Chloe, asustada por la oscuridad, se agarró a la pierna de Emily. ¿Por qué no hay viento? Siento que el aire se ha detenido. Emily, por primera vez, dejó su teléfono. Miró a través de la ventana de la sala hacia la bahía. El reflejo del skyline en el agua, que solía ser un mosaico de luces vibrantes, había desaparecido. El agua había retrocedido de una manera alarmante, exponiendo barro y rocas que no se veían desde las mareas más bajas del verano. No era solo la marea, era un vacío. La playa de Alki Point, normalmente una estrecha franja, se había expandido hasta triplicar su tamaño en segundos, como si una mano invisible hubiera drenado la bahía. La línea de flotación estaba peligrosamente baja. Sarah se unió a ellas en la ventana, una linterna temblaba en su mano. Vio lo mismo y un escalofrío helado le recorrió la columna. No había sido un terremoto, no sintieron nada. El silencio y la ausencia de agua eran lo que gritaba el peligro. Esto no es una marejada ciclónica, susurró Sarah, recordando viejos simulacros de desastre que había descartado como paranoia. En el garaje, Edward estaba examinando el panel eléctrico cuando escuchó el grito ahogado de Sarah. Corrió de vuelta, tropezando con una caja de adornos. ¿Qué pasa? ¿Viste algo?, preguntó Edward, volviendo a la sala. Sarah apuntó la linterna hacia la bahía. La marea baja era ahora una cuenca casi vacía. Un barco pesquero, antes anclado cómodamente, se había inclinado sobre el fango, su casco expuesto de manera obscena. Edward, mira el agua, dijo Sarah, su voz apenas un hilo. Ha desaparecido. Todo. Edward miró. Su mente de ingeniero intentó buscar una explicación lógica, un fenómeno de marea extrema, un fallo en alguna presa, pero su instinto, esa primitiva alarma de supervivencia, le gritó una sola palabra: tsunami. Pero, ¿dónde estaba el terremoto? Las alarmas de emergencia sísmica no habían sonado.
La ciudad estaba en silencio, en una tregua mortal. Alex, que por fin había dejado su teléfono, se acercó a la ventana. Su rostro se puso pálido al ver la inmensidad del fango expuesto. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Alex, señalando hacia el horizonte. En la distancia, donde el cielo se encontraba con el mar, una línea oscura y gruesa se alzaba. No era una nube. Se movía, engullendo las estrellas. No tenía la forma de una ola normal. Parecía un muro de agua, una muralla de concreto líquido y negro. Venía rápido y venía en completo silencio. Edward sintió un terror visceral, el tipo de miedo que petrifica el cerebro y acelera el corazón a ritmos imposibles. La historia del tsunami huérfano de Cascadia, el evento de 1700, había sido una pesadilla recurrente para los habitantes del noroeste del Pacífico. Un tsunami gigantesco sin terremoto acompañante, un evento sismológico que se gestaba a kilómetros de distancia y llegaba sin aviso a la costa. Y estaba sucediendo ahora. Al piso de arriba. «Rápido», gritó Edward, su voz desgarrada, rompiendo el silencio de la víspera. La carrera desesperada comenzó. Chloe empezó a llorar, y Emily, olvidando el TikTok, jaló a su hermana menor escaleras arriba. Sarah agarró a Edward por el brazo, sus ojos llenos de pánico. «El coche. Podríamos intentar». «No hay tiempo. Mira». Edward señaló el muro oscuro. Estaba a pocos segundos. Era inútil intentar escapar por carretera. La casa era su única esperanza. Edward recordó el refugio seguro que él mismo había diseñado para un evento sísmico, un cuarto de seguridad reforzado en el piso superior. La habitación del pánico. Ahora. Edward empujó a Sarah hacia las escaleras, pero antes de seguirla, echó un último vistazo a la bahía. El muro negro había adquirido una forma espeluznante, ya no era solo agua, sino una mezcla oscura de escombros, árboles rotos y vehículos. La base del muro de agua ya comenzaba a devorar la línea costera, el fango expuesto desapareciendo en un rugido sordo que de repente se elevó a un estruendo ensordecedor, un sonido que era más el desgarro de la tierra que el simple choque de las olas. Edward cerró la puerta principal justo cuando el primer impacto llegó. No fue un golpe, sino un temblor profundo, un apretón que sacudió la casa hasta sus cimientos. Las ventanas de la planta baja estallaron hacia adentro con la fuerza de una explosión controlada, llenando la sala de fragmentos de vidrio y agua turbia. La oscuridad de la víspera navideña se había convertido en un horror tangible, el eco de un desastre de hace 300 años que había regresado para reclamar el presente. Edward corrió escaleras arriba, sintiendo el frío gélido del agua en sus tobillos, el rugido subiendo con él. Capítulo 2. La cámara del pánico. El rugido de la ola no era solo sonido, era una vibración que se transmitía por la madera, por el hormigón y por el hueso mismo. Era la voz primigenia del océano que se había convertido en un depredador implacable y sin conciencia. Edward Miller sintió la mordida del agua helada y sucia en sus tobillos mientras subía los últimos escalones a toda prisa, con una adrenalina salvaje impulsando cada movimiento. Detrás de él, Sarah empujaba a Emily y Chloe, cuyos gritos agudos y llenos de pánico se ahogaban en el estruendo ensordecedor que venía desde abajo. Alex, a pesar de su pánico visible y su cuerpo tembloroso, alcanzó a cerrar la puerta al final de la escalera, un gesto fútil contra un muro de agua que pesaba miles de toneladas, pero un reflejo desesperado de querer proteger a los suyos. El cuarto de seguridad. «Rápido, rápido, a la habitación reforzada», gritó Edward con urgencia, señalando con el brazo extendido la puerta reforzada al final del pasillo del segundo piso. Esa era la puerta que llevaba a la habitación del pánico que él mismo había diseñado y construido tras leer con preocupación el famoso artículo de The New Yorker sobre el potencial destructivo y la inminencia del evento Cascadia. Era, esencialmente, una pequeña oficina reconvertida, fortificada con paredes de hormigón armado, equipada con un generador de aire independiente, suministros de emergencia y una puerta de acero macizo, casi sellada al vacío para ser estanca. Los 5 miembros de la familia se lanzaron dentro de la diminuta cámara. Edward fue el último en cruzar el umbral, usando toda su fuerza para empujar la puerta corredera de acero, gruesa y pesada como la escotilla de un búnker submarino. Mientras se esforzaba por deslizarla, pudo escuchar con una claridad aterradora cómo el agua alcanzaba y luego superaba el descansillo del segundo piso.
La fuerza hidráulica del tsunami golpeó y destrozó la puerta de madera del pasillo que Alex había cerrado, rompiéndola en astillas con un crack húmedo y horrible. El líquido gélido y salobre, mezclado con aceite, barro y detritos urbanos, se filtraba ya por el marco de la puerta de la oficina del pasillo. El aire interior, ya pesado, se llenó de un hedor acre y marino, un olor a muerte que no se parecía a nada. Con un esfuerzo final que tensó cada músculo de su cuerpo hasta el límite, Edward accionó el cerrojo de 3 puntos de la cámara de seguridad. El clank metálico y resonante del mecanismo al encajar perfectamente fue, para Edward, el sonido más primitivamente reconfortante y seguro que había escuchado jamás. La familia Miller estaba ahora confinada en un espacio reducido de apenas 4 por 3 metros, iluminado únicamente por las débiles luces de emergencia que se encendieron automáticamente al detectar el fallo total de la energía eléctrica principal. El aire se hizo instantáneamente denso y sofocante con el aliento agitado y el pánico contenido de las 5 personas. Apenas un segundo, quizás menos, después de asegurar la robusta puerta de acero, el infierno exterior se abalanzó sobre ellos con una renovada, incomprensible intensidad. El cuerpo principal de la primera ola, que Edward estimaba visualmente en varias decenas de metros de altura antes de encerrarse, impactó de lleno y sin piedad contra la estructura de la casa. No fue un simple golpe de oleaje, fue la furia concentrada y geológica de un océano entero chocando contra un obstáculo. La casa Miller se estremeció violentamente, oscilando y vibrando de manera alarmante como si fuera una caja de cartón en las manos de un gigante destructor que jugaba con ella. Un gemido horrible y prolongado provino de las vigas del techo y del suelo bajo sus pies. Era el sonido de la madera maciza desgarrándose longitudinalmente y el metal estructural retorciéndose bajo una presión incomprensible y constante. Dentro de la cámara, las luces de emergencia parpadearon peligrosamente, casi fallando por completo. Chloe lloró abierta y ruidosamente, su rostro infantil y congestionado por el miedo enterrado profundamente en el costado mojado de Sarah. Emily, la preadolescente usualmente sarcástica e imperturbable, era incapaz de articular palabra, temblando incontrolablemente, su respiración superficial y dolorosamente rápida. Alex se había desplomado, casi desmayado, contra la pared más cercana, con las manos temblorosas cubriendo sus oídos, sus ojos de 15 años reflejando un terror absoluto que Edward no podía consolar con palabras simples. «Estamos bien. Mírenme. Estamos a salvo. La estructura resiste. El hormigón resiste». Edward gritó con todas sus fuerzas, tratando de imponer su voz de padre y su voluntad sobre el caos sensorial. Aunque su voz sonaba firme y desesperada a la vez, por dentro, Edward sentía que su propia mente era una masa de gelatina fría. Había diseñado la habitación para soportar la fuerza descendente de un terremoto de magnitud 9, confiando en que si la casa se derrumbaba, este cuarto sobreviviría como un núcleo. Pero el tsunami era un adversario completamente diferente. El agua ejercía un poder de demolición lateral y una presión ascendente implacable que no había previsto del todo en sus cálculos. La sensación de presión era constante, envolvente, se sentía como si toda la habitación estuviera siendo sumergida a gran profundidad. Un ruido de succión espeluznante se elevó desde la planta baja, como si un monstruo marino de leyenda estuviera bebiendo el contenido y arrancando los cimientos de la casa de su anclaje. Luego, se instaló un silencio relativo y profundo. Un vacío de sonido roto solo por el goteo persistente y rápido de agua a través de las microgrietas en el techo y los marcos. «Papá, ¿qué fue eso? ¿Se acabó por fin? ¿Nos podemos ir?», preguntó Emily, su voz aguda y quebradiza, llena de una esperanza ingenua que destrozó el corazón de Edward. Edward se acercó con cautela a un pequeño panel de observación, una mirilla de policarbonato extremadamente reforzado que daba una vista parcial al hueco de la escalera. Lo limpió rápidamente con el borde de su camisa. Vio agua. Mucha, demasiada agua. La escalera, ahora, estaba inundada casi hasta el tope del segundo piso, convertida en una cascada fangosa que nunca se detenía. El nivel del mar había engullido por completo, no solo la planta baja, sino gran parte del piso superior. La casa no se había derrumbado totalmente, pero ahora Edward sospechaba que estaba flotando precariamente, o estaba terrible e irrevocablemente anclada en una ciénaga de escombros sin fondo visible. «No, me temo que no se acabó, no aún», suspiró Edward, su propia esperanza menguando rápidamente. Esto fue solo la primera ola.
Los tsunamis son, por definición, una serie de olas que se suceden. Necesitamos esperar y prepararnos para la que viene. Sara, ya más calmada gracias a la necesidad de proteger, se agachó para abrazar fuertemente a sus hijas, tarareando en voz baja e inaudible una canción navideña. Estamos juntos, mis amores. Es lo único que importa en este momento. Solo es agua, niños. Muchísima agua, pero estamos secos aquí dentro. Su calma era una máscara de valor puro, pero no pudo evitar que la desesperación se asomara fugazmente en sus ojos cuando miró a Edward, pidiendo una respuesta que él no tenía en el kit de supervivencia. Alex, que hasta ese momento había estado mudo por el shock y la ira contenida, golpeó la pared de hormigón con el puño cerrado, una explosión de rabia impotente ante la fatalidad. Pero no hubo terremoto. ¿Por qué demonios no sonaron las alarmas sísmicas que nos prometieron? Estamos en víspera de Navidad. Esto no es justo, papá. Esto no debería estar pasando. Alex, tienes que escucharme ahora y entender esto, dijo Edward, acercándose a su hijo con urgencia y agarrándolo con fuerza por los hombros, forzando el contacto visual en la penumbra. Esto es exactamente lo que los geólogos de Cascadia temían. El tsunami huérfano. El megaterremoto que lo causó ocurrió a cientos de kilómetros, bajo el océano, en la zona de subducción. El temblor principal, el sismo, no nos alcanzó ni lo sentimos, pero la energía que movió esta cantidad aterradora de agua sí lo hizo. Es el evento que golpeó la costa de Japón en el año 1700 sin previo aviso, Alex, y sabíamos, en el fondo, que inevitablemente regresaría a nuestra costa, justo aquí. Edward no intentaba solo tranquilizarlo. Intentaba darle un contexto científico al horror para que su mente de adolescente pudiera procesarlo de manera racional, no puramente emocional. Chloe, al escuchar de nuevo la temida palabra terremoto y la fatalidad en la voz de su padre, se puso aún más nerviosa y se aferró a Sara. Papi, ¿nos vamos a hundir en el mar? Quiero abrir mis regalos de Santa Claus. Sálvame. No, mi amor. Mira bien, no nos hundiremos. Edward señaló el techo y las paredes monolíticas de la habitación sellada. Esta habitación es una caja de hormigón diseñada para ser estanca y resistente. Puede flotar si es necesario. Puede resistir. Tenemos que ser fuertes ahora y escucharme. Necesitamos aire, y las raciones que guardamos. Y sobre todo, aguantar hasta el amanecer. Edward abrió un compartimento en la pared, revelando el kit de supervivencia. Tenía raciones de emergencia envasadas al vacío, un botiquín de primeros auxilios y un par de radios de comunicación. Al encender la radio de onda corta, solo escucharon estática salvaje y ocasionales ráfagas de voces ininteligibles que se perdían en el ruido blanco, mezcladas con pitidos agudos de emergencia que confirmaban lo obvio. La red de comunicaciones de Seattle estaba colapsada. La ciudad, pensó Edward con horror, se había ido. La quietud posterior al impacto de la primera ola era, paradójicamente, más aterradora que el propio estruendo. El agua, aunque el nivel parecía haberse estabilizado por un instante, continuaba presionando y gimiendo contra la estructura de la casa, haciéndola crujir incesantemente. Y entonces, se escuchó el sonido más ominoso de todos, un roce seco y chirriante proveniente de fuera de la cámara de seguridad. Edward se acercó de nuevo a la mirilla, sintiendo como el miedo le helaba la sangre. El nivel del agua en el pasillo había bajado ligeramente, revelando restos flotantes de muebles rotos y adornos navideños hechos trizas. Pero el roce. Edward, ¿qué es ese ruido que raspa la pared con tanta fuerza? Sara susurró, agarrando su mano con una fuerza desesperada y casi dolorosa. El sonido se hizo más fuerte, más metálico y más cercano. Scratch. Groan. Scratch. Era como una uña gigante raspando el costado de la casa. De repente, la pared exterior de la casa, la parte que no era de hormigón reforzado, resonó con un impacto seco, violento y repetitivo. El ruido ya no era el del agua. Era el de un objeto masivo y pesado, probablemente un tronco enorme o un fragmento de una casa vecina entera, que era arrastrado por la violenta resaca y golpeaba repetidamente la estructura de la vivienda. Edward se dio cuenta de que la casa estaba siendo sometida a una nueva y terrible fuerza, el reflujo de la primera ola, succionando los restos y escombros de vuelta al mar. Si la casa no había sido arrancada de sus cimientos por el impacto inicial, el reflujo podría desestabilizarla por completo o, peor aún,
indicarle el camino a la inminente y siguiente muro de agua. Miró el reloj digital en el panel de la radio con una sensación de fatalidad. 9:47 de la noche. Habían pasado exactamente 47 minutos desde el apagón. En los grandes tsunamis, la segunda, tercera y a veces la cuarta ola solían ser, de hecho, las más grandes y destructivas. Y un megaterremoto de Cascadia podía generar hasta 10 o más oleadas masivas. Sarah, dijo Edward, su voz baja, profunda y urgente. Quiero que mantengas a las niñas en el rincón más alejado de la puerta y de la pared exterior, bien abrazadas. Alex, ayúdame a asegurar completamente el sistema de ventilación de emergencia. La siguiente ola, y me temo que será la más grande, se acerca. Justo cuando terminó la frase con una premonición terrible, un sonido completamente nuevo se escuchó desde el exterior, un sonido distinto a todo lo anterior. Un silbido bajo, sibilante, que se acercaba rápidamente, creciendo. Y entonces, a través de la mirilla, Edward vio con horror que la inundación en el pasillo empezaba a subir de nuevo, anormalmente rápido. Era la cresta de la segunda ola, entrando en la bahía de Seattle con una fuerza renovada y monstruosa. Esta vez, era visiblemente más alta, más oscura y estaba más densa y aterradora de escombros flotantes y gigantescos. La víspera navideña se había convertido en un infierno de terror ineludible e inconmensurable, y la familia Miller estaba atrapada, en su refugio de acero, esperando el siguiente y previsible golpe del mar enfurecido. Capítulo 3. El segundo impacto. El silbido bajo y creciente se transformó rápidamente en un rugido atronador, más profundo y gutural que el primero. Era el sonido de la segunda ola, la oleada que los geólogos siempre advertían que sería la más peligrosa. La familia Miller estaba apiñada en el pequeño cuarto de seguridad, cada uno conteniendo la respiración mientras el mundo exterior se preparaba para desmoronarse por completo. Chloe, 10, había dejado de llorar ruidosamente, reemplazando el grito por un gemido bajo y constante, un sonido casi animal que a Edward, 48, le partía el alma. Emily, 13, se había acurrucado junto a Alex, 15, y los dos adolescentes, a pesar de sus habituales escaramuzas, compartían un miedo silencioso y unificado. Edward estaba parado frente a la pesada puerta de acero, sus manos temblaban sobre el mecanismo de bloqueo. A pesar de la robustez del diseño, no podía sacudirse la sensación de que solo estaban a un simple latido de ser aplastados. Sarah, 45, con una calma que Edward envidiaba y admiraba a partes iguales, estaba verificando el sello de la compuerta de ventilación de emergencia, asegurándose de que la toma de aire exterior estuviera completamente sellada antes del impacto. La compuerta está cerrada, Edward, informó Sarah, su voz tensa pero controlada. Estamos sellados, pero, si la casa es arrancada, ¿podrá esta cosa flotar sin volcarse? No pienses en eso, Sarah, replicó Edward, tratando de concentrarse en el presente inmediato, no en las aterradoras variables del futuro. Está diseñada para ser un núcleo. Si la casa se rompe, la estructura del cuarto tiene un volumen de aire positivo y está reforzada para resistir el giro. Pero reza para que la casa no se desprenda. El problema no es el flotar, sino lo que nos arrastraría. Y escucha, ya está aquí. El silencio denso y sofocante se rompió cuando el muro de agua de la segunda ola chocó contra lo que quedaba de su casa en Alki Point. Esta vez, el golpe fue diferente. El primero había sido un puñetazo seco y devastador que había demolido la planta baja. Este segundo fue un apretón implacable y viscoso, una presión hidrostática masiva, envolvente y prolongada, acompañada de un ruido de trituración y desgarro que resonó en el cuarto de seguridad con una intensidad alarmante. La casa gimió y crujió. En lugar de vibrar, la estructura se ladeó perceptiblemente. La luz de emergencia dentro de la cámara parpadeó y se extinguió totalmente, dejando a la familia en una oscuridad absoluta y sensorialmente paralizante, rota solo por el débil brillo verdoso de un manómetro y el reloj digital de Edward en su muñeca. La brújula mental de Edward se sintió completamente desorientada. Ya no sabían si estaban rectos, inclinados, o al revés. Aguanten. Permanezcan agachados y juntos. Edward gritó a ciegas, intentando localizar la voz de Sarah en el caos. Se lanzó hacia el rincón donde sabía que estaba su familia, sintiendo el suelo resbaladizo bajo sus pies, ahora inclinado en un ángulo perturbador.
Alex gritó cuando un estante con provisiones de emergencia se soltó de la pared con un clater y un golpe sordo, estrellándose contra el suelo metálico e inclinado. Botellas de agua y paquetes de raciones rodaron a tientas por el piso. La puerta. La presión. Jadeó Sara, su voz sonando cerca. Edward sintió el aumento de la presión del agua empujando contra la puerta de acero reforzado. Era una fuerza descomunal que superaba los límites de diseño que él había calculado. El mecanismo de la cerradura, aunque macizo, comenzó a emitir un chirrido agudo y metálico, el sonido inconfundible del acero tensado hasta el punto de la ruptura. Si el sello fallaba, el agua entraría en el pequeño espacio con una fuerza de cañón de agua, matándolos en segundos. Edward se lanzó contra la puerta, usando su propio peso corporal como contrafuerza. «Ayúdame, Alex. Pon tu espalda contra la puerta. Ahora». Alex, paralizado por el miedo un instante antes, reaccionó al instante a la voz de mando de su padre. Se levantó tambaleándose en la oscuridad y se unió a Edward, empujando con todas sus fuerzas contra el frío acero. La presión contra la puerta era tan fuerte que les hacía doler los hombros. El chirrido del metal no cesaba, era una nota sostenida de la inminente destrucción. En ese momento de máxima tensión física y terror, la casa emitió un último, agonizante crack estructural, un sonido mucho más fuerte que cualquier otro que hubieran escuchado. Fue un sonido de separación absoluta. «Se ha roto», gritó Emily, histérica, sintiendo el violento y repentino tirón que la lanzó contra Chloe. El cuarto de seguridad, el núcleo de hormigón y acero, se había desprendido del resto de la estructura. La casa Miller se había fragmentado y colapsado, y el cuarto de pánico ahora giraba erráticamente, flotando o siendo arrastrado violentamente por la corriente submarina de escombros de la segunda ola. La sensación era nauseabunda, una mezcla de caída libre, de flotar sin control y de ser golpeado lateralmente por una fuerza invisible pero tangible. Dentro de la cápsula, la familia se revolvió en la oscuridad. Edward y Alex cayeron hacia adelante, perdiendo el contacto con la puerta de acero por un segundo aterrador. El chirrido de la cerradura se intensificó. «No, no», gritó Edward, recuperando el equilibrio a ciegas y volviendo a presionar contra el cerrojo. El violento zarandeo duró lo que pareció una eternidad, quizás solo 90 segundos. Luego, tan de repente como había llegado, la furia se disipó ligeramente, reemplazada por un movimiento de balanceo más lento y regular, aunque inquietante. La presión sobre la puerta disminuyó ligeramente, aliviando el chirrido incesante. Edward, jadeante y con el corazón a punto de salírsele del pecho, deslizó su mano sobre la cara de Alex en la oscuridad. «Estamos bien, hijo. Estamos bien». Sara había logrado encender una linterna de mano del kit de emergencia. Su haz débil y tembloroso reveló el caos dentro del pequeño cuarto. Estaban amontonados, empapados hasta la cintura con el agua filtrada a través del sello de la puerta durante el impacto, cubiertos de barro y magullados, pero vivos. «El reloj», murmuró Emily, señalando la muñeca de Edward, que seguía marcando la hora. 9:59 de la noche, solo pasaron 12 minutos. 12 minutos que se sintieron como una vida entera. 12 minutos de ser arrastrados y golpeados por una fuerza que destrozó una casa y reconfiguró la línea costera de Seattle. «Necesito evaluar el exterior», dijo Edward, su voz volviendo a su tono profesional, un intento de imponer orden mental en el desorden. Se arrastró hacia la mirilla de policarbonato, limpiando la condensación con su manga empapada. La vista lo dejó sin aliento, y no por el miedo, sino por la devastación absoluta. La linterna de Sara iluminó el campo de visión de la mirilla. Donde antes había habido el pasillo de su casa, ahora solo había agua oscura y espesa, flotando a pocos centímetros de la parte superior del marco de la puerta. Lo que era peor, había escombros por todas partes, un refrigerador flotando, la mitad de un sillón, un trozo de pared con un cuadro familiar todavía colgando precariamente de un clavo. El agua no era transparente, sino una sopa negra y aceitosa, iluminada en la distancia por débiles destellos rojos intermitentes de sirenas de emergencia lejanas o incendios incontrolados. El cuarto de seguridad, su pequeño arca de acero, estaba flotando. Estaban a la deriva en un mar de ruinas que una hora antes había sido una tranquila comunidad costera. «Edward, ¿qué ves?», Sara preguntó, su voz baja y llena de presentimiento. «La ciudad está inundada»,
Sarah. Estamos flotando. El nivel del agua está muy alto, susurró Edward, su mente tratando de calcular distancias y corrientes basándose en los pocos puntos de referencia que podía distinguir a través de la mirilla. Estaban peligrosamente cerca de donde antes estaba la calle, lo que significaba que habían sido arrastrados tierra adentro por la increíble fuerza del agua, no hacia el mar. Alex se unió a su padre en la mirilla, sus ojos de adolescente fijos en el horizonte caótico. Vio un destello un poco más brillante, una luz blanca y estroboscópica a lo lejos, que parecía venir de la zona de Downtown Seattle. Papá, mira. ¿Qué es esa luz? Edward ajustó la vista. La luz estroboscópica provenía de un punto mucho más alto que el nivel de la inundación. Era la aguja del Space Needle, la icónica torre de Seattle, que, con su base enclavada en una zona relativamente elevada, parecía haber resistido. La luz de navegación de la torre, que parpadeaba intermitentemente, era el único faro de esperanza en la noche. Es el Space Needle, Alex. Eso es tierra firme. Es alto, lo suficientemente alto, dijo Edward, sintiendo un leve resquicio de esperanza naciendo en su pecho. Si podemos dirigir nuestra cápsula hacia allí, si la corriente nos lleva. Antes de que pudiera terminar la frase, un sonido metálico más fuerte que cualquier otro resonó contra la pared. Clang. El impacto fue tan fuerte que el cuarto de seguridad giró violentamente. El olor a combustible y metal caliente se filtró a través de la pequeña fuga en el sello de la puerta. Habían chocado con algo grande, muy grande, probablemente un vehículo pesado o un fragmento de la estructura de un puente. El impacto no solo giró la cápsula, sino que también causó un daño interno. El tenue brillo verdoso del manómetro en la pared comenzó a caer. Edward se dio cuenta con un terror paralizante. La carcasa exterior, la parte que mantenía la estanqueidad, estaba dañada y el aire estaba escapando lentamente. Estaban a la deriva en una balsa a punto de hundirse, atrapados en una sopa helada de escombros en la víspera de Navidad. Su refugio no era un arca, era una trampa. Capítulo 4. La fuga de aire. El golpe que había hecho girar la cápsula había sido el más devastador hasta el momento. No solo por la violencia del impacto en sí mismo, sino por la nueva realidad que había impuesto. El manómetro digital en la pared, el indicador de su supervivencia, seguía cayendo lenta pero inexorablemente. Era un reloj regresivo del horror. Edward, 48, se arrodilló, iluminando el indicador con la linterna de Sarah, 45. Edward, ¿qué significa eso? ¿Cuánto tiempo tenemos? Sarah se acercó, sus ojos fijos en la lectura en descenso. La temperatura interior había caído drásticamente debido a la fuga, y el aire ahora se sentía húmedo y gélido, penetrando hasta los huesos. Chloe, 10, y Emily, 13, acurrucadas en un rincón con mantas de emergencia, tosían por el aire frío y el hedor a combustible. Edward respiró hondo, buscando una respuesta técnica, un plan de ingeniería, donde solo había desesperación. La estructura tiene una fisura, Sarah. El choque contra lo que sea que fue, comprometió el sello de la cámara. El aire escapa, el agua exterior entra lentamente. No es rápido, pero es constante. Si la presión del agua exterior aumenta de nuevo, o si chocamos con algo más. No terminó la frase. Todos entendieron. Si el aire salía, el agua, bajo la inmensa presión de la inundación, entraría, llenando el espacio y sellando su destino en la fría víspera navideña. Alex, 15, cuyo rostro pálido se había endurecido con una determinación nacida del pánico, se inclinó sobre el panel de control. Papá, ¿dónde está la fuga? Si podemos sellarla desde dentro. Es imposible, Alex. Está en la junta de la pared exterior de hormigón reforzado, en la parte que recibió el impacto. No puedo acceder a ella. Y el cemento está bajo el agua. Edward se levantó, su mente en frenética búsqueda de soluciones. La cápsula estaba ahora a la deriva, balanceándose suavemente en el mar de escombros de Seattle. El Space Needle, el faro de su esperanza, parpadeaba a lo lejos, quizás a medio kilómetro de distancia, una distancia insalvable sin propulsión y con una corriente impredecible. Necesitamos salir de aquí, y rápido, concluyó Edward, golpeando la pared. Ya no es un refugio, es un ataúd flotante que se hunde lentamente. ¿Salir? ¿Pero a dónde, Edward? Sarah estaba horrorizada. ¿A ese mar de restos?
No sabemos qué hay ahí fuera, no sabemos si vendrá otra ola. Y hace un frío terrible. Edward se acercó a la puerta de acero, la examinó con la luz de la linterna. El sello que los había salvado ahora era su prisión. La presión del agua ha bajado lo suficiente para que la fuerza interna sea superior a la externa. Con la ayuda de Alex, podemos abrir la compuerta lo suficiente para arrastrarnos fuera, usando el equipo de supervivencia. No tenemos elección. Si esperamos a que el agua inunde el cuarto, moriremos congelados o ahogados en este agujero. Chloe, que había escuchado la conversación, gritó. No quiero ir afuera. Papi, por favor. Tengo mucho frío y el agua afuera es negra. Edward se arrodilló junto a su hija, la abrazó con fuerza. Lo sé, mi amor. Pero vamos a ser valientes. Vamos a jugar un juego, la supervivencia de Navidad. Usaremos nuestros chalecos salvavidas del kit. Nos ataremos con la cuerda de rescate, todos juntos. Seremos un tren de supervivencia. Y vamos a remar, a empujar esta caja hasta que lleguemos a tierra firme, hasta que encontremos un edificio alto que haya resistido. ¿De acuerdo? La Navidad nos está esperando en un lugar mejor. Mientras Edward intentaba desesperadamente infundir valor en sus hijos, Sarah comenzó a repartir el equipo de emergencia. Alex, ahora enfocado, ayudó a su padre a ponerse los voluminosos chalecos salvavidas térmicos. Hay 2 radios. Una me la quedo yo, y tú, Alex, te llevas la otra. La mantienes en el bolsillo interior y sellado, instruyó Edward, con un tono de urgencia militar. ¿Y esto? Le entregó a Alex una herramienta multifuncional pesada y compacta, diseñada para cortar metal. Si algo sale mal, si la cuerda se enreda en los escombros, tienes que estar listo para cortar. No dudaremos, ¿entendido? Alex asintió, su cara seria. La línea entre la niñez y el terror había sido borrada. La apertura de la puerta fue un proceso lento y agonizante. Edward y Alex empujaron el pesado metal, metro a metro. El chirrido del acero sobre el marco era insoportable, pero el miedo a que el agua se abalanzara sobre ellos era peor. Una vez que la puerta estuvo abierta apenas lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse por la abertura, el hedor del mundo exterior los golpeó, una mezcla repugnante de gas, aceite, marisma y, peor aún, un olor metálico y dulce que Edward no quería identificar. Sarah. Tú vas primero, Chloe y Emily irán contigo, luego Alex, y yo al final, ordenó Edward. No suelten la cuerda de vida. Nunca. Sarah se deslizó por el agujero, cayendo en el agua helada. Su exclamación de shock se ahogó. Con la ayuda de la linterna de mano que se había atado al chaleco, Edward pudo ver que el nivel del agua afuera estaba justo por debajo de la abertura de la compuerta, lo que significaba que la cápsula aún tenía aire, pero se estaba hundiendo. Chloe fue la siguiente, gritando de terror y frío. Sarah la recibió en el agua oscura, sujetándola con fuerza. Emily, más alta y más fuerte, se deslizó justo después. Edward las ató a las 3 con la cuerda de rescate. Alex se preparó para salir, pero se detuvo, mirando a su padre. Papá, la linterna de la mochila de la escuela. La dejé abajo, en la cocina. Debo ir a buscarla. Edward sintió un escalofrío de pánico. No. Alex, no puedes. La planta baja está bajo el agua, es un pozo de escombros. No hay tiempo. Sal ya. Pero la mirada de Alex se había fijado en algo más, un objeto flotando a la distancia, un bulto que parecía vagamente humano. Papá, mira. Edward no le dio tiempo a terminar. Lo empujó con fuerza por la abertura. Es una alucinación, hijo. Sal ahora. Edward fue el último en salir, sintiendo el abrazo frío y mortal del agua de la bahía. El contraste entre la temperatura corporal y el frío glacial del agua era una tortura física. El agua estaba llena de pequeños escombros flotantes que picaban la piel. Con una patada final, Edward se separó de la cápsula. El pequeño refugio, vacío, comenzó a inclinarse, y con un gorgoteo fúnebre, se hundió en la negrura de la inundación, un testamento a su fracaso. Ahora estaban en el corazón de la inundación, flotando en la víspera navideña más oscura de la historia de Seattle. Edward usó la linterna en su cabeza, haciendo un barrido de 360 grados. El Space Needle se alzaba a lo lejos. Pero entre ellos y la torre, la ciudad era un páramo de destrucción. Casas destrozadas, coches volcados y,
ese olor metálico. Edward iluminó una sombra grande y oscura a la deriva a pocos metros. Era el casco de un yate, de unos 40 pies, que había sido arrancado de su amarre y ahora estaba medio hundido. Sarah. Alex. A la cubierta. Esa es nuestra balsa. Edward gritó, su voz rasposa por el frío. Remaron con todas sus fuerzas, la cuerda de vida tensa entre ellos. Lograron alcanzar el yate volcado. La superficie resbaladiza de la fibra de vidrio era difícil de agarrar. Edward ayudó a Sarah a subir a Chloe y Emily a la quilla del barco, la parte más alta y estable. Alex, con su fuerza adolescente, se subió solo, exhausto. Edward fue el último en encaramarse, sintiendo como el frío le robaba la fuerza de los músculos. Mientras se secaban precariamente sobre la superficie resbaladiza del casco, Edward encendió la radio. Estática. Intentó cambiar de frecuencia. Nada. De repente, un débil pitido, seguido de una voz grave y distorsionada. La alerta de tsunami permanece en vigor. Repito, el maremoto fue generado por un megaterremoto en la zona de subducción de Cascadia. Busquen elevaciones inmediatas. Se esperan olas adicionales, la tercera oleada se estima. ¡Oh Dios! Se espera en... La voz se cortó en un grito ensordecedor de estática, pero Edward había escuchado suficiente. La tercera ola. Y venía pronto. Y si el agua ya estaba a este nivel, la tercera ola sería catastrófica. Edward miró a su alrededor en la oscuridad. El yate no era estable, y estaban en medio de un campo de escombros flotantes. Tenían que moverse. El Space Needle era su único punto de salvación, el único lugar lo suficientemente alto. Tenemos que remar el yate, gritó Edward a su familia. Alex, usa los trozos de madera que puedas encontrar. Sarah, coordina a las niñas. Estamos yendo hacia el Space Needle. ¿Es ahora o nunca? Justo en ese instante, el yate chocó contra otro objeto flotante con un impacto sordo. Edward iluminó el objeto con su linterna. Era un oso de peluche, el que Chloe había estado abrazando antes del apagón. Flotaba a la deriva, empapado, con un trozo de madera clavado en la cabeza. Edward sintió un escalofrío que no era del agua. La casa ya se había hundido. Estaban solos, en un yate volcado, a la espera de un tercer impacto. Capítulo 5. El arca de fibra de vidrio. La quilla del yate volcado se convirtió en el frágil arca de la familia Miller. El aire gélido de la noche, más frío por la víspera navideña, mordía la piel de los Miller. El miedo a la inminente tercera ola actuaba como un látigo invisible, forzándolos a la acción a pesar del agotamiento y el frío extremo. Edward, 48, había localizado 2 palos de escoba y una tabla de madera gruesa, probablemente parte de la cubierta destrozada del yate, que ahora servían como improvisados remos. Alex, tú en la proa. Usa la tabla como una pala. Fuerza en los brazos. Sarah, tú y Emily en el centro, usen los palos para mantenernos alejados de los escombros. Chloe, agárrate fuerte y no te muevas. Edward gritó las órdenes, su voz ahora áspera y ronca. Remar era una tortura. La pesada cáscara de fibra de vidrio del yate no estaba diseñada para ser remada. Se movía con la inercia de un témpano. Cada brazada apenas conseguía desplazarla unos pocos centímetros en el agua espesa y oscura. Además, el campo de escombros flotantes era un laberinto mortal. Cada pocos segundos, chocaban contra objetos sumergidos, trozos de techos, árboles arrancados, y fragmentos irreconocibles de la vida doméstica de sus vecinos. A la derecha. Grande, a la derecha, gritó Sarah, 45, usando su palo de escoba para desviar el casco de lo que parecía ser un enorme trozo de asfalto flotante que, si los golpeaba, podía hacerlos volcar. Sus movimientos eran rápidos, impulsados por la necesidad desesperada de proteger a Chloe, 10, que tosía débilmente junto a ella, tiritando de frío. Alex, 15, remaba con una furia silenciosa y desesperada. La adrenalina de la supervivencia había reemplazado su apatía adolescente con una energía brutal. Cada brazada era un intento de negar la pesadilla en la que se habían sumergido. A lo lejos, el Space Needle parpadeaba, inalcanzable, como una estrella polar de cemento. Papá, estamos girando. La corriente nos está llevando de regreso a la bahía, gritó Alex, sus brazos temblando por el esfuerzo. Edward lo sintió.
Una fuerza invisible y potente, la resaca del tsunami, estaba jalando el yate lentamente hacia el centro de la zona de inundación. Si no lograban contrarrestarla, serían arrastrados mar adentro, lejos de cualquier esperanza de rescate o de tierra firme. No importa. Sigue remando hacia la luz. No mires la corriente, mira la meta. Edward replicó, su propia respiración entrecortada por el esfuerzo físico. De repente, Emily, 13, gritó, un sonido estridente de miedo. Mamá, mira. Algo se mueve. Edward enfocó su linterna hacia el agua justo al lado del casco. Una figura oscura y voluminosa flotaba peligrosamente cerca, girando lentamente en la corriente. Al principio, parecía un maniquí o un fragmento de mueble cubierto de algas. Pero cuando la linterna se detuvo en el objeto, la verdad los golpeó con la fuerza de un puñetazo frío en el estómago. Era un cuerpo humano. Un hombre, con la ropa empapada, flotando boca abajo. Sus brazos colgaban inertes y su rostro estaba oscurecido por la suciedad y el agua. Edward desvió la linterna rápidamente, intentando proteger a Chloe de la visión, pero ya era demasiado tarde. Chloe, al ver la silueta inerte, se aferró a Sarah, sollozando con una renovada intensidad. No es un maniquí. Es un hombre muerto, mamá. Un hombre muerto. Sarah abrazó a su hija con fuerza, su rostro pálido y sus ojos cerrados por el shock, pero murmuró con firmeza, cierra los ojos, Chloe. Cierra los ojos. Tienes que ignorar lo que hay en el agua. Tenemos que enfocarnos en la luz. Solo la luz. Edward sintió que el terror se convertía en una náusea helada. La realidad de la catástrofe se había vuelto visceral, tangible. No solo estaban luchando contra el mar, sino que estaban navegando sobre un cementerio flotante. En medio de este horror, Alex, que había estado mirando en la dirección opuesta, detuvo su remo. Papá, escucha. Un ruido. No es el mar. Edward aguzó el oído por encima del chapoteo del agua y el viento helado. Un sonido bajo y chirriante. Era un sonido mecánico, repetitivo, que se acercaba. Womp womp womp. Un helicóptero, gritó Emily, con un atisbo de esperanza en su voz. Edward sintió un impulso de alegría pura, pero rápidamente lo reprimió. Un helicóptero significaba rescate, pero también significaba un riesgo inmenso. Si los veía y bajaba la altitud, el fuerte viento de sus palas podría desestabilizar el yate volcado y hacerlos caer a las aguas heladas. El helicóptero no estaba usando un faro de búsqueda, solo estaba emitiendo un sonido sordo, volando bajo y rápido, como si huyera. Era un sonido de reconocimiento o, peor aún, de evacuación personal de emergencia, no un rescate organizado. El ruido creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor a pocos metros por encima de sus cabezas. Edward encendió su linterna y la agitó frenéticamente hacia el cielo oscuro, rompiendo la oscuridad para llamar la atención. Estamos aquí. Familia Miller, aquí. Abajo. El haz de su linterna rozó el vientre del helicóptero. Era un helicóptero militar o de guardacostas, pero volaba demasiado rápido, demasiado bajo. Parecía estar ignorando deliberadamente el caos de la inundación, dirigiéndose a un punto de aterrizaje seguro y distante. El rotor de aire, el downwash de la aeronave, golpeó el yate volcado con una fuerza increíble. El casco se tambaleó violentamente, arrojando a Chloe y Emily hacia el agua. ¡Cuidado! Agárrense fuerte, gritó Sarah, sujetando con una fuerza inhumana a Chloe por el chaleco salvavidas justo antes de que se deslizara completamente. Emily logró aferrarse al borde de la quilla, su rostro reflejando el pánico de haber estado a segundos de caer a la negrura. El helicóptero pasó, y el sonido se desvaneció rápidamente, llevándose consigo la promesa de salvación. Habían sido ignorados, o no vistos en la oscuridad. El silencio subsiguiente se sintió más pesado que nunca, cargado con el frío rechazo de un mundo que había colapsado. No importa. No los necesitamos, dijo Edward, escupiendo el agua salada de su boca, tratando de sonar más fuerte de lo que se sentía. El Space Needle. Solo la tierra firme. A remar. Continuaron su lenta y desesperada travesía, pero el tiempo se agotaba. El reloj de Edward marcaba las 10:35 de la noche. 48 minutos después del segundo impacto. Sabían, por los simulacros de desastre que el gobierno había promovido en el pasado, que el intervalo entre las grandes olas de Cascadia era de aproximadamente 1 hora.
Edward, mira el nivel del agua, dijo Sarah, señalando con su linterna el costado del yate. La línea de flotación, que había estado a unos pocos centímetros de la parte superior del casco, estaba subiendo de nuevo. El yate se hundía lentamente debido a la entrada constante de agua en su interior. Y luego, notaron otra cosa, mucho más aterradora. El nivel del agua en el campo de escombros circundante no estaba simplemente subiendo, la superficie del agua comenzó a moverse hacia el mar, pero en forma de rápidos y remolinos. El sonido de succión regresó, un gigantesco sifón geológico. El agua entre los escombros se estaba retirando, preparando el escenario para el tercer y potencialmente final golpe. La resaca. Nos va a arrastrar hacia la bahía, gritó Edward. Agitó su linterna frenéticamente y vio que, a lo lejos, la línea oscura del horizonte se alzaba de nuevo. Más grande, más gruesa, más monstruosa que las anteriores. Venía por ellos. La tercera ola. Alex. Tenemos que desembarcar, ahora. El yate es muy lento. Edward gritó. Miró alrededor y vio una estructura cercana, a unos 50 metros de distancia. Era un muelle comercial, alto y de cemento, parcialmente sumergido, pero que parecía estar anclado a algo en tierra firme. Al muelle de cemento. Corran y arrastrense. Edward desató la cuerda de vida de la quilla del yate, se la amarró a la cintura y, con un salto audaz, se lanzó de nuevo a las aguas heladas, sujetando el extremo de la cuerda de vida. Él arrastraría a su familia hacia la precaria seguridad del muelle de concreto. Era su último y desesperado asalto a la tierra. Capítulo 6. El muelle de concreto. Edward, 48, se lanzó al agua helada con la cuerda de rescate firmemente anudada a su cintura. El frío era una aguja de hielo que atravesaba su chaleco salvavidas térmico, pero la visión de la tercera ola que se alzaba en el horizonte ahogó cualquier dolor físico. Remó con una intensidad brutal hacia el muelle de concreto que se erguía a unos 50 metros de distancia. Era un bloque de cemento industrial, elevado sobre pilares masivos, diseñado para soportar la carga de camiones. En la inundación, era un refugio temporal de la fuerza de la corriente. Sarah. Empieza a jalar la cuerda. Con fuerza constante. Edward gritó por encima del creciente rugido del reflujo. Sarah, 45, y Alex, 15, aún precariamente encaramados en el yate volcado, sujetaron la cuerda de vida. El yate, libre del peso de Edward, comenzó a ser succionado rápidamente por la corriente de reflujo que se aceleraba. Edward sentía la fuerza del agua intentando arrastrarlo mar adentro, hacia el abismo que era el origen de la tercera ola. Si la cuerda se rompía o si no llegaban al muelle a tiempo, el yate y su familia serían arrastrados sin remedio. Remó desesperadamente, cada brazada un acto de voluntad pura. El muelle, sin embargo, parecía alejarse a medida que la resaca se intensificaba. El agua silbaba y formaba pequeños remolinos oscuros a su alrededor, llenos de escombros giratorios. Edward sintió un golpe seco en la pierna, un fragmento de madera con un clavo sobresaliente. Un dolor agudo se disparó, pero no se detuvo, solo pateó con más fuerza. Finalmente, su mano golpeó el concreto áspero y húmedo del muelle. Jadeando y temblando, Edward se aferró a un grueso cable de amarre que salía de la pared. Era un ancla. Llegué. Jalen. Rápido, gritó, su voz apenas audible. Sarah y Alex jalaron con todas sus fuerzas. El yate, aún luchando contra el remolino, se acercó centímetro a centímetro. Edward los guió hacia una escalera de servicio que se hundía en el agua, diseñada para el acceso a barcazas. Alex fue el primero en lanzarse al agua, nadando la corta distancia hasta la escalera con la agilidad de su juventud. Edward lo recibió, usando sus manos para guiarlo hasta un peldaño. Sube. Sube rápido. No mires la ola. Alex escaló la escalera como un mono, desapareciendo de la vista sobre la plataforma. Edward se giró para recibir a Sarah, que sujetaba a Chloe, 10, firmemente contra su pecho. Emily, 13, venía detrás, su cara blanca como el hormigón, pero agarrándose con tenacidad a la cuerda. El muelle comenzó a temblar. No por un terremoto, sino por el inminente impacto hidrostático. La resaca del tsunami se había intensificado a un rugido sibilante, y el agua bajó aún más, revelando la estructura de los pilares del muelle, cubiertos de algas y moluscos, expuestos al aire por primera vez en años. La ola, Edward.
Ya viene. Sara gritó, su voz desgarrada por el terror. Edward giró la cabeza. El horizonte se había perdido. En su lugar, había un muro negro, ya no un pico, sino una pared de agua que se extendía de un lado a otro del Sound. Parecía haber ganado altura con respecto a las anteriores, y estaba increíblemente cerca. Solo tenían segundos. Suelta a Chloe, Sara. Emily, ayuda a tu madre a subir. Yo subo a Chloe. Sara soltó a Chloe. Edward la levantó con una fuerza desesperada, sus brazos tensos por el esfuerzo y el frío. El terror de Chloe la había dejado muda, solo una respiración sibilante. Edward subió un peldaño con su hija aferrada a su cuello, sus manos resbalando sobre el metal frío y húmedo. Justo cuando Sara ponía un pie en la escalera, la tercera ola llegó. No fue un impacto sordo como el primero, ni un apretón prolongado como el segundo. Fue un martillazo vertical y ascendente. El muelle de concreto, la estructura masiva, se sacudió con tal violencia que Edward sintió que sus dientes castañeteaban. El agua ascendió a una velocidad alarmante, engullendo los pilares, la escalera, y a Edward hasta la cintura. La fuerza del agua era inmensa. Intentaba arrancarlos del muelle como si fueran hojas secas. Edward se aferró al cable de amarre con una mano, a Chloe con la otra, sintiendo su agarre resbalar. «Agárrate fuerte», gritó, su garganta raspada. Sara gritó, un sonido que se perdió en el estruendo de la ola. La visión de Edward se llenó de agua negra, escombros y la espuma viscosa. El yate volcado, su arca temporal, fue levantado por la ola y luego arrojado con una fuerza devastadora contra el muelle, justo debajo de ellos. El impacto de la fibra de vidrio rompiéndose contra el concreto resonó como un disparo de cañón, y el muelle se estremeció de nuevo. Cuando la ola alcanzó su pico, la familia Miller estaba completamente sumergida, luchando por el aire contra la fuerza del torrente. Edward sintió la presión en sus oídos y pulmones. Tuvo un instante aterrador donde pensó que perdería a Chloe. Abrió los ojos bajo el agua y vio solo negrura y remolinos de basura. Entonces, tan rápido como había subido, el nivel del agua comenzó a bajar, dejando caer a Edward y Chloe sobre la escalera, magullados y sin aliento. Se aferraron a los peldaños, tosiendo y vomitando agua. Alex, que había estado sujetando una tubería en la plataforma superior, bajó la cabeza. «Mamá. ¿Están bien?» Sara estaba allí, agarrada al peldaño justo debajo de Edward, con la cabeza gacha, jadeando. Emily estaba aferrada a su madre. Todos estaban vivos, pero la experiencia los había dejado al borde del colapso. La plataforma superior del muelle, donde Alex los esperaba, era ahora su refugio. Estaba a unos 15 metros por encima del nivel del agua actual, un santuario temporal. Edward se arrastró hasta la plataforma, subiendo a Chloe con él. Sara y Emily lo siguieron, sus cuerpos temblaban sin control. Una vez en la plataforma de concreto, se abrazaron, un grupo tiritante y exhausto. La tercera ola se retiraba, arrastrando los escombros con una violencia renovada, el sonido de succión resonando de nuevo. «Hemos sobrevivido a la tercera», susurró Sara, sus ojos fijos en la negrura donde antes estaba la ciudad. Edward, recuperando el aliento, se levantó, iluminando los alrededores con su linterna. Estaban en la única isla de cemento en un vasto lago de inundación y escombros. La víspera navideña se había convertido en una pesadilla industrial. A lo lejos, el Space Needle parpadeaba. Estaban más cerca, pero todavía demasiado lejos para considerarlo seguro. «Necesitamos llegar a tierra firme», dijo Edward. «Este muelle está aislado. La estructura, la vibración fue mucha. No soportará una cuarta ola». Mientras Edward hablaba, un sonido sordo y bajo comenzó a llegar desde el agua, un sonido que hizo que su corazón se encogiera. No era el mar. Era algo más. Algo más cerca. El sonido era un arrastre metálico, un chirrido de metal sobre metal. Edward iluminó la parte más oscura del muelle. A unos 10 metros de distancia, donde el muelle se conectaba originalmente a tierra firme por una pasarela de servicio, ahora rota, había una estructura de acero inclinada y retorcida. Un gran contenedor de carga, arrastrado por la ola, había quedado encajado entre dos pilares del muelle. Y del interior de ese contenedor, o de debajo, Edward escuchó un gemido débil. «¿Qué es eso?», preguntó Alex, escuchando el sonido.
Edward se acercó al borde del muelle, inclinándose y alumbrando con su linterna. El gemido se repitió, más fuerte, con un sonido de desesperación. Venía de las sombras debajo del contenedor, en la oscuridad del agua. Edward se dio cuenta. Había sobrevivientes atrapados. El contenedor, al chocar contra el muelle, había creado una pequeña bolsa de aire o un hueco en los escombros. «Hay gente ahí», susurró Edward, con un nudo en la garganta. Su mente de ingeniero se enfrentó a un dilema moral, la obligación de salvar, contra la necesidad de supervivencia de su propia familia. «Tenemos que irnos, Edward». La radio dijo que podrían venir más olas, imploró Sarah, su instinto de madre superando su compasión. Edward miró la cara asustada de Chloe y Emily, luego a la oscuridad. El gemido se intensificó. No podía ignorarlo. No en víspera de Navidad. «Alex, quédate con tu madre y tus hermanas. Si el muelle se sacude de nuevo, tienes que buscar una forma de subir más alto, a ese silo de grano que está a la derecha. Yo voy a echar un vistazo». «No me tardo», dijo Edward, empezando a desatar su chaleco salvavidas. «No, papá. Es demasiado peligroso. Te vas a morir», gritó Alex, con la voz quebrada. Edward se puso de pie, su rostro duro. «La vida se trata de más que solo sobrevivir, hijo. Se trata de cómo lo hacemos». Con la linterna en la mano y el corazón acelerado, Edward se deslizó de nuevo por la escalera, hacia las oscuras y gélidas profundidades, hacia el gemido de un extraño, justo cuando el nivel del agua, peligrosamente, comenzaba a estabilizarse de nuevo. El terror que sentía era ahora el terror de la elección. Capítulo 7. El dilema en la oscuridad. El descenso de Edward, 48, por la escalera de servicio del muelle fue un acto de desesperación moral. El frío del agua helada le quemó la piel de nuevo. Sabía que cada segundo que pasaba era un riesgo para su propia supervivencia y, por extensión, para la de su familia. Pero el gemido de auxilio, débil y angustioso, proveniente de la oscuridad bajo el contenedor, era un llamado que no podía silenciar. «Edward, por favor. Vuelve. No lo hagas». El grito de Sarah, 45, mezclado con el llanto renovado de Chloe, 10, resonó desde la plataforma superior, pero Edward ya estaba en el agua, nadando hacia la sombra del contenedor de carga. «Estaré bien. Manténganse vigilantes y listos para subir al silo», replicó Edward. Su linterna cortó el aire espeso y oscuro, revelando el caos del agua alrededor del obstáculo de acero. El contenedor estaba aplastado contra los pilares de concreto, formando una trampa mortal y un pequeño espacio vacío de aire. Edward se acercó con cautela. El gemido se hizo más claro. «Hola. Soy Edward Miller. Soy un sobreviviente. ¿Quién está ahí? ¿Puede hablar?» El gemido se convirtió en una tos áspera. «Aquí. Por favor, ayúdeme. Soy Mike. Estoy atorado. Mi pierna está bajo el metal». Edward nadó alrededor del contenedor, buscando un punto de entrada. La presión del choque lo había deformado, creando bordes dentados y afilados, invisibles bajo el agua oscura. Se concentró en el sonido. Mike parecía estar atrapado en el extremo más cercano a tierra. «Mike, soy Edward. Necesito que me digas dónde estás exactamente. ¿Estás bajo el contenedor o dentro?» «Bajo, señor. Intenté subir al muelle cuando la ola me agarró. Me arrastró, y ahora el contenedor me tiene. La pierna. No la siento». La voz de Mike era la de un hombre adulto, aterrorizado y en agonía. Edward se sumergió brevemente, su linterna proyectando un haz fantasmal bajo el agua lodosa. Vio la bota de un hombre atrapada bajo el pesado marco de acero del contenedor, que a su vez estaba presionado contra un trozo de hormigón roto. Era un punto de presión crítico. El menor movimiento del contenedor, por un cambio en la marea o una réplica sísmica tardía, podría aplastar al hombre. Edward regresó a la superficie para respirar. Sabía que no podía mover el contenedor, ni un milímetro. La única forma de liberar a Mike era. Recordó la herramienta. El cortador multifuncional que le había dado a Alex. Nadando de vuelta al muelle, Edward trepó por la escalera hasta donde Alex, 15, estaba de guardia. «Alex, necesito la herramienta. El hombre está atrapado bajo el contenedor, su pierna está aplastada. No puedo mover el contenedor. Necesito la herramienta de corte para liberarlo».
Alex dudó, sus ojos llenos de miedo y desconfianza. Papá, ¿qué vas a hacer? Dijiste que era una multiherramienta. ¿No puedes cortar el metal? No, hijo, dijo Edward, su voz baja y cargada de una horrible verdad. No puedo cortar el contenedor. Está en un punto de aplastamiento. Si lo toco, Mike morirá. Necesito cortar lo que lo tiene atado, lo que está atrapado. Alex entendió. Sus ojos se abrieron en un horror silencioso. Era una elección incomprensiblemente brutal, o el hombre moría aplastado lentamente, o Edward tenía que amputar la extremidad. No, papá. Por favor, no. No puedes. Volvamos. La cuarta ola. Alex suplicó, agarrando el brazo de su padre. Sara se unió a ellos, su rostro sombrío. Había escuchado la conversación. Edward, no. No eres un médico. No en estas condiciones. No tienes un torniquete, no tienes analgésicos. Lo matarás por soco desangrado. Tienes que pensar en tus hijos. Vuelve ahora. El conflicto moral hirvió en el rostro de Edward. Miró el Space Needle parpadeando a lo lejos, el faro de su supervivencia. Luego miró a sus hijos, aterrados pero vivos. Y finalmente, escuchó el gemido de Mike, más débil ahora, volviendo a suplicar ayuda. Dame la herramienta, Alex, ordenó Edward, su voz tranquila y firme, el tono de un hombre que ha tomado una decisión imposible. Si no lo hago, morirá aquí, en la víspera de Navidad. Y no podría vivir con eso. No sobreviviría realmente. Alex, con lágrimas cayendo por su cara, sacó lentamente la herramienta pesada de su bolsillo y se la entregó a Edward. El metal frío y afilado de la herramienta se sintió como una extensión de su propia culpa. Sara, necesito un trozo de tela muy fuerte. Algo que sirva como torniquete. Rápido. Sara, aunque en desacuerdo con la decisión de su esposo, no dudó. Se quitó un chal de lana gruesa y cálida, el que había usado para arropar a Chloe. Lo rasgó en dos partes con una fuerza sorprendente. Con el alma encogida y la herramienta en mano, Edward regresó al agua y nadó hacia el hombre atrapado. Mike, soy Edward. Voy a sacarte, pero tienes que ser valiente. Escúchame con atención. Tu pierna está muy mal atrapada. Voy a tener que liberarte de ahí. ¿Me escuchas? Hubo un silencio, luego una respiración entrecortada. Sí. Lo que sea. Por favor, solo sácame de aquí. Siento el frío, el hormigón está cediendo. Edward sintió el terror de Mike y el frío helado del agua. Se sumergió una vez más, la linterna atada a su cabeza proyectando el haz de luz directamente sobre la bota sumergida. La herramienta pesada se sentía torpe en sus manos enguantadas. Con una respiración profunda, Edward ejecutó la acción más espantosa de su vida. El sonido fue amortiguado por el agua, un crunch óseo y un desgarro de carne. Mike emitió un grito ahogado y burbujeante que se elevó a través del agua oscura. Edward resurgió, jadeando, su corazón latiendo con violencia. Mike se había desmayado por el dolor. Edward rápidamente ató el trozo de lana de Sara por encima de la herida, improvisando un torniquete desesperado, mientras Mike se inclinaba hacia un lado. Con un esfuerzo tremendo, Edward jaló el cuerpo inerte de Mike fuera de la trampa. Mike era un hombre grande y pesado. Edward tuvo que usar toda su fuerza, arrastrándolo a lo largo del costado del contenedor y luego tirando de él en un abrazo de bombero a través del agua, de vuelta a la escalera de servicio. Edward subió a Mike a la plataforma, donde Alex y Sara lo ayudaron a acostarlo boca arriba. El hombre estaba inconsciente, pálido y sangrando profusamente, a pesar del torniquete improvisado de lana. La sangre, oscura y espesa, se esparció por el concreto húmedo. Rápido, Chloe, Emily. Abran el botiquín de primeros auxilios. El kit de vendaje de trauma. Sara gritó a sus hijas, obligándolas a la acción. Las dos niñas, a pesar del shock, obedecieron, buscando frenéticamente las vendas y las vendas hemostáticas en el kit de Edward. Mientras Sara atendía la terrible herida de Mike con una profesionalidad espeluznante, Edward miró hacia la bahía. El reloj marcaba las 11:15 de la noche. Casi una hora desde el tercer impacto. Y entonces, el aire se puso incomprensiblemente quieto. El reflujo cesó de repente. El agua, aunque aún alta, se volvió un espejo negro, roto solo por el goteo en los pilares.
Edward miró al horizonte. Se avecinaba una sombra. No un muro de agua como antes. Esta vez era algo más grande, más lento, como si todo el mar se hubiera alzado. El silbido bajo y penetrante regresó, más potente y sordo. Era el sonido de la cuarta y potencialmente más destructiva oleada. El muelle, pensó Edward, no la resistiría. La opción era clara, el silo de grano. Todos arriba. Mike, Sarah, Alex, tienen que moverse. Ahora. A la cumbre del silo de grano. Edward gritó, señalando la estructura masiva y oxidada que se alzaba unos 30 metros por encima de ellos. Era su única posibilidad de superar la cuarta ola. El terror de la víspera navideña estaba a punto de alcanzar su clímax. Capítulo 8. El silo de la última esperanza. La orden de Edward resonó con una urgencia brutal. El aire quieto y sofocante anunciaba la llegada de la cuarta oleada, y el muelle de concreto, ya agrietado y debilitado, no era más que un escalón hacia la estructura de acero oxidado del silo de grano. Este gigante cilíndrico, macizo y vertical, era el único objeto cercano lo suficientemente alto para desafiar la furia final del mar. Alex, tienes que ayudarme con Mike. Sarah, encárgate de las niñas. Muevan sus cuerpos, no se detengan a pensar. Edward, 48, se lanzó hacia la base de la pared del muelle, buscando cualquier punto de apoyo, cualquier anclaje para comenzar la escalada desesperada. El hombre que acababa de salvar, Mike, estaba semiconsciente, su rostro ceniciento por la pérdida de sangre y el shock. Sarah, 45, con una determinación aterradora, había improvisado un torniquete más ajustado con el cinturón de Edward y había cubierto la herida con vendas hemostáticas que Edward había guardado en el kit. Silo. Vamos. Sarah gritó a sus hijas, empujando a Emily, 13, hacia adelante. La transición del muelle al silo era de unos 10 metros de escombros flotantes y agua revuelta. Edward localizó una viga de acero retorcida que formaba un puente precario entre el muelle y la base del silo. Uno a la vez. ¡Rápido! Emily fue la primera en cruzar, arrastrándose sobre la viga con manos y rodillas temblorosas, su rostro en blanco por el miedo. Chloe, 10, con el miedo renovado y el llanto ahogado, tuvo que ser empujada y guiada por Sarah, quien no dudó en obligar a su hija a moverse sobre el abismo oscuro. El verdadero desafío era Mike. Edward y Alex, 15, se colocaron a cada lado del herido. El hombre gemía débilmente. «Aguanta, Mike. Solo unos metros». «Eres fuerte», susurró Edward, a pesar de que Mike no podía oírlo bien. Levantaron a Mike y lo colocaron sobre la viga. Edward sostuvo el torso, mientras Alex, con una fuerza de voluntad sorprendente, sujetó las piernas, la parte herida colgando peligrosamente. El avance fue lento, cada paso un equilibrio precario sobre el acero resbaladizo. En ese momento, el silencio fue reemplazado por un rugido bajo, profundo y constante, un sonido de la tierra que se quejaba. El muro de agua se hizo visible por encima del horizonte de escombros. Ya no era una ola. Era una elevación masiva de la superficie del agua, un torrente lento y demoledor que venía envuelto en una espesa niebla de rocío salado. «Se acerca. Alex, apúrate». Edward gritó. Lograron cruzar el abismo y llegaron a la base del silo. La estructura de metal corrugado se elevaba ante ellos, lisa y alta, con una estrecha escalera de mantenimiento anclada al costado. Era la única vía de ascenso. «Tienen que subir por la escalera. No hay otra forma». Edward instruyó, señalando hacia arriba. «Sarah, tú primero, luego Emily, luego Chloe. Alex, tienes que ir después de ellas, pero sosteniéndolas si tropiezan. Yo subiré a Mike». Sarah tomó la delantera. La escalera era empinada y las barras de metal estaban frías y resbaladizas. Subía con una determinación demente, impulsada por la visión del mar que avanzaba. Emily la siguió con la agilidad nerviosa de un gato asustado. Chloe, sin embargo, se paralizó a 3 metros del suelo. «No puedo, papi. Está muy alto. Me voy a caer», gimió, aferrándose al peldaño con una fuerza de agarre blanca. «Chloe, mira el silo. Es un tobogán gigante hacia el cielo. Mira solo mis botas. Sigue mis botas». Edward gritó, tratando de distraerla con una falsedad amable. Alex, que estaba justo detrás de ella, tomó la iniciativa. «Vamos,
Chloe. Te ayudo. Pon tus pies en mis hombros. Yo te empujo. La víspera navideña del 2025 se convirtió en un ascenso brutal. Alex levantó a su hermana, empujándola hacia arriba, escalón por escalón. Una vez que Chloe superó su pánico inicial y pudo agarrar la siguiente barra, continuó, ascendiendo hacia su madre y su hermana mayor. Edward se quedó solo en la base, frente a la tarea más difícil, subir a Mike. El hombre herido, aunque grande, estaba liviano por la pérdida de sangre. Edward lo amarró a su propio cuerpo con el extremo de la cuerda de vida que le quedaba, asegurándolo con un nudo de alpinista alrededor de su pecho. Con la respiración entrecortada y los músculos agotados, Edward comenzó el ascenso, cargando con el peso de la supervivencia de un extraño. El rugido de la cuarta ola era ahora un trueno constante y palpable. La inundación subió hasta el nivel de la base del silo, y los escombros comenzaron a golpear la estructura con violencia. Edward subía lentamente, cada peldaño un suplicio. Su pierna, golpeada por el escombro en el agua, le dolía insoportablemente. Miró hacia arriba. La familia estaba a unos 20 metros. Parecían pequeños puntos en la oscuridad, luchando por el aire. Crack. El sonido fue distinto al de la madera o el hormigón. Fue el sonido del metal cediendo. Edward sintió un repentino y violento temblor en la escalera. La ola, al golpear la base del silo, había arrancado un trozo de anclaje de la escalera. El metal del suelo comenzó a torcerse con una inclinación lateral peligrosa. La escalera se está rompiendo, gritó Alex desde arriba. Edward estaba a unos 10 metros del suelo. Abajo, el agua negra y turbulenta de la cuarta ola ya había envuelto por completo la base del silo. El nivel subía sin piedad. Sigan subiendo. No paren por nada. Edward gritó. El peso de Mike, arrastrado, amenazaba con tirar a Edward hacia un lado. Edward se detuvo, clavó su pie sobre el peldaño. Miró a Mike. El hombre había abierto los ojos y lo miraba con una expresión de agonía y comprensión. Déjame, Mike tosió, su voz apenas un susurro. No, no lo lograrás. Sálvate. Sálvalos. Cállate, Mike. Ya casi llegamos. Edward replicó con furia, la desesperación negándose a ceder. Pero el temblor continuó. Edward se dio cuenta de que no podía subir a Mike y a sí mismo lo suficientemente rápido antes de que la escalera cediera por completo, o antes de que la ola más alta los golpeara. Con un acto de sacrificio desgarrador, Edward desató el nudo de Mike, sujetando al hombre herido únicamente por la cuerda de vida, que había anudado firmemente a su propia cintura, y dejó que el cuerpo se deslizara lentamente por el costado del silo, como un contrapeso, para que su peso no lo venciera. Aguanta, Mike. Te arrastraré. Edward comenzó a subir de nuevo, ahora con Mike colgando como un péndulo peligroso bajo él. El esfuerzo era inhumano. El dolor en su pierna y hombros era una agonía constante. Finalmente, sintió las manos de Alex agarrando su brazo. Papá. Ya casi llegas. Te jalo. Alex tiró, un tirón fuerte y desesperado. Edward puso un pie en la plataforma de mantenimiento, la única plataforma segura cerca de la cumbre del silo, y se desplomó sobre el acero frío, jadeando. Alex y Sarah rápidamente jalaron a Mike. El hombre, inconsciente de nuevo, fue arrastrado hasta la plataforma de metal. Cuando Edward logró recuperar el aliento y miró hacia abajo, el horror lo golpeó. El nivel del agua había subido a un máximo aterrador. Estaban a unos 5 metros de la cima de la ola. La víspera navideña estaba terminando en un baño de destrucción total. Debajo, la ciudad de Seattle era un mar de escombros, autos y cadáveres. El rugido de la ola se disipó finalmente, reemplazado por el sonido del agua cayendo en cascada, de las sirenas ahogadas y del viento que volvía a soplar, frío y cruel. Edward se arrastró hasta su familia. Se acurrucaron todos juntos en la plataforma metálica, tiritando y cubiertos de lodo y aceite, observando la marea comenzar a retirarse, lentamente, como una bestia marina que se replegaba. Edward miró a Sarah, sus ojos llenos de lágrimas de puro agotamiento y alivio. Miró a sus 3 hijos, vivos, pero marcados para siempre por el horror. Miró a Mike, un extraño al que había salvado al realizar un acto de violencia. Eran las 11:58 de la noche. Casi es medianoche, susurró Emily, su voz temblaba. Es Navidad, dijo Sarah, abrazando a sus hijos.
Edward miró el horizonte, donde las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. El eco del megaterremoto de Cascadia de 1700 había golpeado a la costa oeste, y los Miller habían sobrevivido. Pero la verdadera lucha, la lucha por la supervivencia en las secuelas del desastre, apenas había comenzado en la mañana de la Navidad de 2025. Epílogo. El amanecer de Navidad. La oscuridad de la víspera finalmente se rindió ante las primeras luces grises del 25 de diciembre de 2025. El amanecer de Navidad se alzó sobre una escena de devastación inimaginable. Desde la plataforma precaria en la cima del silo de grano, la familia Miller tenía una vista panorámica del apocalipsis en Seattle. El agua no se había retirado por completo, se había convertido en un vasto lago de escombros y desolación que cubría gran parte de la ciudad baja. Donde antes se extendían los tejados y las calles de Alki Point, ahora solo había un mar caótico salpicado de restos irreconocibles de hogares y vidas. El Space Needle, su faro de la noche anterior, seguía en pie, pero la zona circundante parecía haber sido barrida, dejando un claro aterrador alrededor de su base. El cielo estaba teñido de un gris triste y de columnas distantes de humo negro, el único indicio de que la civilización, en alguna parte, intentaba resistir. El frío era cortante, y el hedor a combustible, sal y muerte era opresivo. Edward, 48, exhausto y magullado, se apoyó contra el frío metal del silo, contemplando el paisaje. La linterna había muerto hacía horas. A su lado, Sarah, 45, vigilaba a Mike. El hombre aún estaba inconsciente, pero su pulso, débil, persistía. Sarah había logrado reajustar el torniquete de manera semi-efectiva con un trozo de cable, y había envuelto al hombre en las mantas de emergencia restantes. Alex, 15, sentado en un rincón con sus rodillas apretadas contra el pecho, miraba hacia el este, hacia donde el sol intentaba abrirse paso. Había perdido su apatía, ahora solo había un vacío en sus ojos, el resultado del trauma y de la terrible responsabilidad que había compartido con su padre. Emily, 13, y Chloe, 10, dormitaban, acurrucadas la una contra la otra, el agotamiento superando su miedo. Lo logramos, Edward, susurró Sarah, su voz rota pero firme. Sobrevivimos al tsunami huérfano. Lo logramos, juntos. Edward asintió lentamente. Sobrevivir fue la parte fácil, Sarah. Ahora viene la Navidad. Miró el puño cerrado de Alex, que aún sujetaba la multiherramienta. El precio de la supervivencia. El silencio fue roto por un sonido bajo y constante. Womp womp womp. Esta vez, el helicóptero no volaba rápido ni bajo. Venía lentamente, metódicamente, desde el sur, con un foco de búsqueda encendido. Era un rescate, por fin. Edward se puso de pie, su pierna herida protestando. Agitó el trozo de chal de Sarah que le quedaba, el material rojo y brillante, llamando la atención de la aeronave. El helicóptero se acercó, y su foco iluminó la plataforma del silo, revelando los 5 Miller y el hombre herido. El ruido de las aspas se hizo ensordecedor. Un rescatista, colgado de un cable, comenzó el descenso hacia ellos. Mientras el rescatista los aseguraba, Edward se volvió hacia Alex. Hijo, Mike va a vivir gracias a lo que hiciste y a lo que te atreviste a enfrentar. No olvides nunca el valor que demostraste esta noche. Fuiste mi ancla. Alex, por primera vez, levantó la vista hacia su padre. Sus ojos no tenían reproche, sino una comprensión sombría. No, papá. Fuiste tú. Tú fuiste la elección imposible. Yo solo te di la herramienta. El rescatista señaló a Edward. Señor, el herido va primero. Luego la madre y los niños. Usted, al último. Mike fue izado. Cuando Sarah se preparaba para ser izada con Chloe, se giró hacia Edward, sus ojos llenos de amor y de una tristeza profunda y nueva. Cuando volvamos, Edward, nuestra vida no será la misma. Hemos visto el corazón del terror. Edward besó su frente helada. Lo sé. Pero estaremos juntos. Eso es lo único que importa. Siempre. Uno por uno, la familia Miller fue rescatada del silo de grano, ascendiendo hacia la luz de la mañana. Chloe y Emily, con sus cabezas apoyadas en el pecho del rescatista, veían pasar la escena apocalíptica de la ciudad bajo ellas. Cuando le llegó el turno a Edward, se detuvo por un instante en la plataforma. Miró la ciudad inundada,
la cicatriz de la subducción de Cascadia que se había manifestado 300 años después de su primer y silencioso golpe en Japón. Pensó en las miles de almas que no tuvieron refugio, ni advertencia, ni el instinto desesperado para sobrevivir. Se ató al cable y comenzó a ascender. El viento helado de las aspas lo azotó. Mientras se elevaba sobre el desastre, miró hacia el mar. El agua estaba en calma ahora, brillante bajo el sol de la mañana, como si el océano no fuera un monstruo sino una extensión pacífica y engañosa. Edward Miller, el ingeniero que había construido un refugio contra la catástrofe, fue rescatado el día de Navidad, sabiendo que, aunque había salvado a su familia, la tranquilidad y la inocencia de esa víspera navideña se habían perdido para siempre, arrastradas por el eco silencioso de un terremoto que nunca sintieron. La familia estaba a salvo, pero llevaban consigo, en sus almas, las sombras y el olor del terror, un recuerdo amargo de la noche en que el mar reclamó Seattle.